quiero hablarle acerca del plan de salvación. Es importante, hermanos, que de pronto nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas o por qué necesitamos a Dios o a Cristo en nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Porque a veces vemos que la gente llega a los pies de Cristo, hace su confesión de fe, se bautiza, pero a veces decimos, bueno, pero yo estoy bien con Dios, yo no hago nada malo, yo soy una buena persona, yo al contrario, pues aporto, doy a gente que no necesita, hago el bien, no tengo rencores, no me peleo, no, yo vivo bien, ¿sí? Yo no tengo broncas con Dios, yo no estoy peleado con Dios, ¿sí? Bueno, yo quiero explicarle, hermano, que el plan de salvación, hermanos, ¿sí? Quiero hablarle de lo que Dios dice conforme a que nosotros tenemos que ser salvos, hermanos. Yo quiero tomar la palabra de Dios, hermanos, y ver lo que Dios nos menciona con respecto a esta salvación tan grande, hermanos, a esta salvación eterna. Y creo, hermanos, que si nosotros abrimos nuestros sentidos espirituales, si nosotros oímos con nuestros oídos espirituales, entonces vamos a entender qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, hermanos. Y por qué necesitamos de Cristo en nuestra vida, hermano. Amén, hermanos. Así que vamos a orar, hermanos, en esta mañana para que podamos comenzar. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre bendito. Te damos toda la gloria, Señor, porque eres el único que la merece, Señor. En esta mañana, Señor, queremos ponernos en tus manos, queremos ponernos bajo tu voluntad, para que tú hables a nuestras vidas, Señor, para que hables a nuestro corazón, para que sintamos esa necesidad imperante de poder estar en tus brazos, Señor, de poder recibir esa gracia maravillosa, de poder ser parte de esa misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestras vidas. Gracias, porque eres bueno, porque eres grandemente maravilloso, Señor. Padre Santo, nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que lo que hoy digamos sea palabra tuya, Señor. No haya pensamientos de hombres, Señor, sino por el contrario, que tú puedas hablar, Señor, a través de tu siervo, para que cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor, podamos tomar conciencia de lo que tú quieres para nuestras vidas. En tu poderoso nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira, hermano, cuando estaba más chico, había pasado de la secundaria, o más bien dicho, había salido de la secundaria. En algunas ocasiones te tocaba ir en el camión a la secundaria, en la mañana. ¿Sí? Y en Saltillo, hermanos, que es de donde yo soy, en los tiempos de agosto para noviembre, diciembre, hermanos, hace frío, ¿sí? Y en las mañanas hasta neblinoso está por lo regular, ¿sí? Hace frío. Entonces el camión lo teníamos que tomar unas cuadras allá abajo, pero había un trayecto de mi casa a unas 5 o 6 cuadras que íbamos caminando hasta Urdiñola, que estaba muy oscuro, muy oscuro. Y ibas a la escuela, ¿qué ibas a la secundaria? A las 7 de la mañana, ¿no? Ibas a las 6:30 para ir a tomar el automóvil, y ya estaba el horario que tenemos, o el horario anterior, que amanece más tarde, ¿sí? Y estaba oscuro. Pasabas unas 3 cuadras que eran todas oscuras, y luego
al fondo, donde estaba ya la calle principal, había una luz, una farola. Entonces, estamos chiquillos, hermanos. ¿Qué sales de secundaria? Unos 13, 14 años, no sé. Sí. Y vas y lo tomas, y vas y tomas. Y pues me llevaba a veces, las primeras me llevó mi mamá, ¿verdad? Ya después, pues, ya no me llevaron. Entonces de pronto íbamos y caminábamos y me daba miedo pasar por ese pedazo que estaba todo oscuro, hermanos. Sí. Entonces, como pasábamos, nos traían las mochilotas que pesan como si fueran de militar, hermano. Entonces, y corríamos, ¿verdad? Y luego pues la habilidad nunca se me ha dado, hermano. O sea, digo así, uy, qué habilidoso soy, no. Y corríamos, ¿verdad? Y había unos perros. Y era correr más porque los perros empezaban y pero ya nomás ya empezaba a ver yo las sombras que hacía la luz, ¿sí? Y me daba como, ya casi llego, o sea, ya voy a estar a salvo, ¿sí? Y ya nomás pasábamos donde estaba la sombra y empezaba la luz, me sentía a salvo, hermanos. Me sentía como que ya la había librado, ya se había pasado el susto, se habían pasado los perros, se había pasado la oscuridad. ¿Sí? Yo quiero decirle algo, hermanos. Salvación, hermanos, significa ser salvo. Ahora, sabemos lo que significa salvación, pero necesitamos saber de qué necesitamos ser salvados. ¿Sabe de qué necesitamos ser salvados usted y yo? De nuestros pecados, hermano. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, hermanos, nos separan de Dios. Porque nuestros pecados, hermanos, ¿por qué nuestros pecados nos separan del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos? Porque Él es un Dios santo, hermanos. Ahorita lo leyó el hermano José Luis en Primera de Pedro. Porque Él es un Dios santo. No hay pecado en Él, hermanos, y Él no toma parte con el pecado. Por lo tanto, hermanos, nuestros pecados nos separan de Dios. Ahora que sabemos, hermanos, que nuestros pecados nos separan de Dios, ¿sí? Necesitamos entender qué son o quiénes son los pecadores, para no juntarnos con ellos, hermanos. No nos vayan a contaminar. Todos somos pecadores, hermanos. Todos. No hay nadie que no sea pecador. Fíjese, dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque todos, hermanos, han pecado. No dijo algunos, no dijo nada más los de Monterrey o los, no, todos somos pecadores, hermanos. Isaías en el capítulo 53 verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, hermanos. Todos se han extraviado, hermanos. No menciona que solamente los más perdidos, no, dice que todos nos hemos extraviado, hermanos. Todos se han desviado y cada uno a su manera, hermanos. Entonces ves cómo todos a los ojos de Dios somos pecadores. Romanos 3:10 dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Nadie, hermanos, es justo a los ojos de Dios. No hay justo, no hay uno. Y dice el Salmo 14 del 1 al 3, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios.
Se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, hermanos. Así que entendiendo, hermanos, según la palabra de Dios, todos somos pecadores, hermanos. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia, hermanos, que produce el pecado en nuestras vidas, hermanos? Romanos 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte. El don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor, hermanos. Porque el salario del pecado es muerte, hermanos. Y no estoy hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual, hermanos. Cada uno de nosotros pareciera, hermanos, que estamos vivos. Sentimos porque estamos vivos, caminamos porque estamos vivos, vemos, hablamos. Pero según la palabra de Dios, si no nos hemos reconciliado con Él, estamos muertos en vida. La Biblia enseña, hermanos, que un pecador que no se ha reconciliado con Dios, hermanos, experimentará dos muertes. Una física y una espiritual. Usted ve si un hombre muere una muerte física y no es reconciliado con Dios espiritualmente, hermanos. Si alguien muere sin Cristo, hermanos, experimentará esa muerte física. Por lo que usted haya muerto en esta vida, hermanos. Una enfermedad, un accidente, por una vejez, por lo que sea que usted haya muerto. Este cuerpo un día se va a desgastar y todos moriremos. Y esa será nuestra muerte física. Pero la Biblia habla acerca de una muerte espiritual. Y si si usted y yo no nos hemos reconciliado con Dios, hermanos, la paga del pecado es muerte, hermanos. Y la muerte espiritual que sufriremos, hermanos, nos condenará al infierno. Usted y yo, hermanos, que venimos y creemos en el Señor Jesucristo, hermanos, creemos que hay un cielo. Creemos que un día usted y yo estaremos eternamente con nuestro Creador. Un día Él se oirá la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, los que creemos seremos elevados a los cielos y pasaremos al gran tribunal. Y estaremos, si hemos hecho las cosas correctas, estaremos con nuestro Señor, hermanos. Pero también, todos los que venimos y escuchamos la palabra de Dios, entendemos y sabemos que hay una condenación eterna. Hay un infierno, hermanos. Y esa es la segunda muerte. Esa es la muerte espiritual. Es una eternidad alejados de Dios. Ahora, hermanos, ahora que sabemos que siempre hay alguien que no cree en el cielo, en el infierno, o que Dios no echará a alguien al infierno. A veces la gente piensa y dice: no, pero ¿cómo Dios? Si Dios es muy bueno, nos va a echar al infierno. La palabra de Dios es bien clara, hermanos. Lucas capítulo 12, verso 5. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer, dice el Evangelio de Lucas. Teman, oiga bien lo que dice, teman al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a Él deben temerle, hermanos. Cada uno de nosotros podemos entender, hermanos, que estamos incorrectos delante del Señor. Oiga, pero es que yo soy muy bueno, le dije al principio. Le decía yo que
Teníamos una vecina allí en la cuadra donde vive mi mamá. ¿Sí? Y la verdad es buena persona. ¿Sí? Es buena persona. Cuando nosotros estábamos chiquillos, era esa vecina que nos hacía el día del niño, nos juntaba para comer, era una buena persona. En Navidad nos hacía ahí la fiestecita navideña. Era una buena persona. Es una buena persona. Sí. Y mi mamá decía siempre, sí, no hombre, doña Juanita se va a ir con todos y zapatos al cielo. Y le decía yo a mi madre, ahora le digo, pues si no se ha reconciliado con Dios, con todo y zapatos se va a ir al infierno. Hermano, es que, mire, le voy a decir algo, ¿sí? El que nosotros estemos en el cielo o en el infierno no depende de las buenas obras que hagamos. No depende de usted o de mí. Depende de que usted acepte a Cristo como su Señor y como su Salvador. Él es el que hizo la obra, hermanos. Usted y yo no la hicimos. Y no le vamos a aportar ni le vamos a quitar nada a la obra de Cristo, hermanos. Ahora, hermanos, la pregunta es, entonces, ¿cómo nos reconciliamos con Dios? El hecho, hermano, de la cuestión es que no hay una buena obra que podamos hacer para ganar el favor o la salvación de Dios. Ninguna. De ser así, hermanos, nuestro plan de salvación, en lugar de plan de salvación de Dios, hermanos, ¿sí? Sería ¿qué competencia hay entre nosotros para ver quién hace más buenas obras? Y obviamente a lo mejor el que tuviera más economía pudiera ser el único que pudiera alcanzar el cielo, porque pudiera dar a orfanatorios, pudiera dar a esto, pudiera dar, no son muchas obras. No. Nosotros, por tal motivo, hermanos, ¿sí? El que nosotros nos reconciliemos con Dios no tiene que ver con lo que nosotros hagamos. El plan de Dios, hermanos, es tan simple, hermanos, que es difícil entender para un incrédulo. Es tan sencillo, hermanos, que nosotros cuando lo planteamos, como Pablo lo dice en Romanos, dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, solamente Cristo es el único que nos puede dar o nos puede reconciliar con nuestro Dios, hermanos. Quiero que note algo, hermanos. Y se lo voy a leer, hermanos. Me lo sé, pero se lo voy a leer para no quitarle, dice la palabra de Dios, ni una tilde, hermanos, a esta palabra. Dice el apóstol Juan, hermanos, en su evangelio, ¿sí? Dice, porque la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo en Romanos, pero el don de Dios es vida eterna por medio de Jesús. Fíjese, el apóstol Pablo dice, el don de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos pagado por algún regalo? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han pagado por algún obsequio? Pues uno el día del padre va a pagar por los regalos que le dan. Por lo regular, hermanos, usted no paga por un obsequio. Es un regalo. Es alguien que te está dando este regalo, hermanos. Sí. No se puede pagar por un regalo, hermanos, que se da libremente. No puedes ganar un regalo que es dado por el aprecio, por el amor que alguien te obsequia.
Es impagable un regalo. Independientemente del tamaño, de la cantidad, del costo, ¿sí? Un regalo es un regalo, hermanos. El Evangelio de Juan, hermanos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Imagínense, hermanos. Dios nos amó tanto, hermanos, que ha dado lo más preciado que tenía, con un solo propósito, hermanos, para que nosotros, los que creemos en Él, no pereceramos, sino que tengamos vida eterna. La palabra de clave, hermanos, aquí es Dios dio, hermanos. ¿Qué fue lo que Dios dio? Él dio el regalo, Él dio el obsequio. ¿Y cuál fue ese regalo, hermanos? Fue su precioso Hijo, hermano. Usted ve, hermanos, que Dios le dio a su Hijo, a Jesús, para ser crucificado como una ofrenda por el pecado de una sola vez, hermanos. ¿Ves que Jesús, hermanos, dio su vida para que vivamos? Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En los tiempos, hermanos, del Antiguo Testamento tenía que haber un sacrificio. El derramamiento de sangre, hermanos, para la expiación del pecado. Un cordero, hermanos, era comúnmente usado para este sacrificio. En el Antiguo Testamento, hermanos, se juntaba todo el pueblo hebreo. Entraba el sumo sacerdote una vez al año, rociaba la sangre del cordero que se había elegido, que habían cuidado, que estaba perfecto. Lo vacía o lo agitaba y ponía esa sangre en el propiciatorio, hermanos. Era la tapa del arca del pacto. Echaba allí la sangre. La sangre caía en ese propiciatorio, hermanos. Entonces la gloria de Dios, hermanos, bajaba al pueblo hebreo, hermanos. Bajaba Dios, veía la sangre del cordero en el propiciatorio, hermanos, y era agradable al Señor. Salía el sacerdote, el sumo sacerdote, y decía: había un año más de misericordia para el pueblo de Israel, hermanos. Y eso se hizo continuamente, hermanos. Continuamente el pueblo hebreo lo hizo. Todo el Antiguo Testamento, hermanos, es un material didáctico. Es una enseñanza continua que el pueblo de Israel tenía en su mente. Ellos sabían que un día iba a haber un sacrificio único, perfecto, y que una vez que hubiese ese sacrificio, ya no habría más sacrificios. En la segunda mitad de Juan 3:16, hermanos, nos dice el plan completo de salvación. El que así cree en él no perecerá, sino que tendrá vida eterna, hermanos. Entonces, hermanos, podemos ser reconciliados por Cristo por su obra en la cruz. Usted y yo somos reconciliados con el Señor por medio de la obra expiatoria de Cristo, hermanos, por la redención, por el sacrificio. Somos reconciliados con Dios, hermanos.
Y esto es algo sencillo, hermanos. Nosotros no tenemos que hacer mucho, hermanos. Solamente creer en Cristo Jesús. ¿Cuál es el trabajo terminado del Señor, hermanos? Su trabajo terminado es que Él cumplió la ley y los requerimientos de Dios de que sería un sacrificio perfecto y aceptable por nuestros pecados para que pudiésemos ser reconciliados nuevamente con Dios a través de Cristo Jesús y recibir el regalo de la vida eterna, hermanos. Usted y yo, hermanos, somos eternos. Somos eternos, hermano. Usted al morir es eterno. El problema de esta eternidad es dónde la va a pasar. ¿En dónde vamos a pasar esa eternidad? Déjeme decirle algo para terminar. En resumen, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué necesitamos hacer para ser salvos? Lucas 18, hermanos, nos cuenta una historia. Lucas 18 nos cuenta una historia. Dice que hay dos personas. Un recaudador de impuestos, un fariseo. Y dice que uno está hablando y está de pronto está en el templo y el fariseo está dando gracias a Dios. Dice: te doy gracias porque yo creo que no hay otro ejemplo más vívido, que esta persona. El recaudador de impuestos debió haber estado más, ni siquiera se le permitió acercarse. Él debió haber estado en el patio. ¿Sí? Según la manera en cómo podían tener acceso al templo, él debió haber estado en el patio. Y el fariseo está con el Señor y le está diciendo: gracias, Señor, gracias porque sigo tu ley, porque no hay ordenanza tuya que yo no haya seguido al pie de la letra. Gracias, Dios, porque hago buenas obras. Gracias, Dios, porque yo creo que volteó a ver al publicano que estaba de aquel lado y agarró el mejor ejemplo y dijo: gracias, Dios, porque no soy como aquel. Gracias porque no soy como aquel que, mira, ni siquiera tiene acceso a donde estoy yo, al VIP. Sí. Gracias porque no soy como él, que es publicano, que es recaudador de impuestos. Gracias, Dios, porque él sí ha traicionado al pueblo. Gracias, Dios, porque él sí es pecador. La historia que nos cuenta Lucas, hermanos, dice que en cambio el publicano, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, porque no se le permitía, hermanos, dice que él ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Imagínense, un corazón contrito y humillado. Aquel hombre que estaba a una distancia considerable del fariseo no levantaba la mirada al cielo y solamente dice que decía, se golpeaba el pecho y decía: soy pecador. Perdóname, Señor, porque soy pecador. Un corazón contrito y humillado, hermanos. Se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí,
que soy pecador. Primera de Juan, hermanos, capítulo 1, verso 9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Esto, hermanos, es una relación entre usted y Cristo. Usted no tiene ni siquiera a mí que venirme a contar sus pecados. Yo no soy nadie para absolverle nada. Con los míos tengo. Esto es una relación entre usted y Dios. Y primera de Juan dice que si confesamos nuestros pecados con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad, hermanos. Ese es el Dios que tenemos. Entonces, hermanos, la primera cosa que nosotros necesitamos, lo primero que nosotros necesitamos para ser salvos es confesarnos, arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos. En Hechos 16, 30, 31 dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Se acuerda quién es el que les dice eso? El de la cárcel. Pablo y Silas, orando, estaban en el cepo, empezaron a cantar himnos. Y dice que hubo un estruendo tremendo. ¡Ah! La tierra se movió. Pablo y Silas estaban presos injustamente. Recuerda que le habían sacado los demonios a la mujer que hacía adivinación. Y los patrones de ella se molestaron con ellos porque se les había acabado el negocio y los meten a la cárcel. Y Pablo y Silas, en lugar de estar quejándose, en lugar de estar descontentos, en lugar de estar molestos, en lugar de estar enojados, están en el cepo, ¿sí? Y dice que de pronto comienzan a cantar. No sé qué cantarían, hermanos, pero dice que los otros presos los escucharon. Y en eso tiembla la tierra. Se abren los grilletes. Se abre la cárcel. Y el hombre que los cuidaba, el carcelario, cuando ve que todo está abierto, que los grilletes están quebrados, que las puertas están abiertas, él dice: ¿sabes qué? Se me fueron los presos, me van a matar. Entonces agarra su espada, se va a matar y le dice: Pablo, no hagas eso. Todos estamos aquí. Sorprendente, hermanos, el testimonio. Tanto es tan sorprendente que el carcelario le dice a Pablo: ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y le dice Pablo: solamente creer. Y no solamente, fíjate la promesa, le dice: y no solamente serás salvo tú, sino toda tu casa. Arrepentirnos, hermanos, creer. Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando
nosotros nos comprometemos con alguien, hermanos, ¿sí?, ese compromiso lo hacemos público. Yo, si me hubiera, si no hubiera ido con mi suegro y decirle: vengo a pedirle la mano de la flor más bella de aquí de Monterrey. Si yo nomás lo hubiera agarrado y me lo hubiera llevado a vivir, mi compromiso con ella, que no es público, es que no me la voy a llevar, suegro, vamos a ver cómo nos va. Ya si estamos bien, unos 10, 15 años, a lo mejor nos casamos. Me comprometo, hago un pacto delante de Dios, de amigos, familiares, hermanos, y le digo por medio de mis votos que me comprometo a que le voy a ser fiel, que la voy a amar, que voy a hacer todo lo posible para estar con ella todos los días que Dios me preste en esta vida. ¿Sabe, hermano? Cuando nosotros nos bautizamos, hacemos ese mismo compromiso para con Dios. Ok, sí, ya creyó en Cristo, gloria a Dios. Ok, sí, ya viene a la iglesia, qué bueno. Ya se porta bien, qué bueno, hermanos, qué bueno. Pero ¿cuándo va a ser un compromiso con el Señor? No, hermanos, es que todavía soy muy pecador. Va a seguir siéndolo, hermano. Después de que se bautice va a seguir siéndolo. No se le va a quitar. No porque yo le eche el agua le van a salir alas y una aureola y se va a ir volando. No. Va a seguir siendo pecador. Porque este cuerpo de muerte, hermanos, este cuerpo de muerte nos va a estar inclinados hacia el mal. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo, una vez que usted se bautiza, va a ayudarle para que viva una vida santa. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces, hermanos, estamos cumpliendo, estamos abriendo el camino para que usted y yo podamos tener esa relación nuevamente con Cristo Jesús. No sabemos quién es el autor de Hebreos. Yo creo que es el apóstol Pablo, pero no lo dice la Biblia. Pero él dice en el capítulo 2: ¿cómo descuidaré esta salvación tan grande? ¿Qué es lo más preciado que usted pueda tener en la vida? ¿Qué es lo más preciado que usted tenga, hermano? Cuando usted tiene algo preciado, ¿sí?, usted lo cuida, usted está al pendiente de él. Pero dice que el don de Dios, el regalo que Dios nos dio, dice Hebreos, ¿cómo descuidaremos esta salvación tan grande? ¿Cómo descuidaré este regalo tan maravilloso que vino de parte de Dios? Hay algunas teologías que dicen que una vez salvo, siempre salvo. Te voy a decir algo. El hijo pródigo, sí, ya estaba en casa. El hijo pródigo estaba en casa. Vivía con el padre, ¿no? Tenía los beneficios del padre. Estaba en casa, hermanos, y él podía disponer de todo lo que el padre tenía.
Pero un día descuidé esa relación con el padre. Y le dijo al padre: quiero mi herencia. Quiero mi herencia. Y el padre se la dio. Y el hijo pródigo, una vez que tuvo la herencia, fue y se la gastó. Rápidamente fue y compró un boleto a Las Vegas. Vámonos de una vez a la ciudad del pecado. Dice que es muy bonita, hermanos. Se gastó todo. Y una vez vio a unos cerdos que estaban comiendo y se le antojó la comida que esos cerdos estaban comiendo. Y ahí le cayó a cuentas y dijo: oyes, yo en la casa de mi padre tenía todo. La historia usted se la sabe. El hijo pródigo regresa. Y lo más maravilloso, hermanos, es que el padre lo seguía esperando. Todos los días el padre salía para ver si el hijo regresaba a casa. Mire, hermanos, Hebreos dice: ¿cómo descuidaré esta salvación tan grande? ¿Sabe por qué? Porque si usted sigue viviendo una vida ilícita, si usted sigue viviendo una vida pecaminosa, una vida liberta, hermanos, estando en la casa de Dios, la paga de sus acciones es muerte, hermanos. Es muerte. Es el infierno. ¿Sabe por qué? Porque al momento en que usted aceptó a Cristo y decidió vivir una vida en el Señor, pero usted siguió viviendo en su pecado, ¿sabe qué hizo con la sangre? ¿Sabe qué hizo con la sangre de Cristo? Dice el libro de Hebreos, dice: usted la pisoteó. Usted la pisoteó, hermano. Esa gracia, eso tan preciado que a usted no le costó, pero que al Señor le costó absolutamente todo, hermanos, usted lo está tomando por inmundo. Y entonces, hermanos, no importa que usted haya dicho presente 40 años en la iglesia, todos los días a las 10 de la mañana, presente. Si vivió una doble vida, que eso no lo sabemos, hermano, yo no lo sé. Yo no lo voy a saber. Yo no soy Dios. Pero dice Corintios que Él escudriña hasta lo más íntimo de nuestros corazones. Y un día estaremos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos dirá: buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. Y luego yo voy a decir: no, hombre, pues si el hermano Alfredo pasó al gozo del Señor, que no vaya a pasar yo. Y voy a estar yo formado en la fila, ¿verdad? Y va a decir el Señor: apartado de mí, hacedores de maldad. Y me echará a la segunda muerte, al lago de fuego. Porque muchos de los que estemos allá nos sorprenderemos quienes viviremos eternamente con el Señor, y nos sorprenderemos quienes estarán apartados del Señor, porque solamente Él conoce lo más íntimo de nuestros corazones, hermanos. Nosotros no, pero Él sí. Podemos engañar a muchas personas, inclusive a nuestro esposo, a nuestra esposa, pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar. Y todos
pasaremos por el juicio final. Así que, hermanos, si no ha entregado su vida a Cristo, entrégala, hermano. Créame, es la mejor decisión que usted va a hacer en su vida. La mejor. No hay mejor decisión que usted pueda hacer que entregar su vida al Señor. Tú vas a decir, no, hermano, ni para qué. Entonces ya estoy oyendo todo lo que me espera. Como quiera te va a esperar. Y te digo otra cosa. Más valiera que no hubieses conocido, dice el Señor. Si ya oíste, no dejes pasar la oportunidad de acercarte al Señor. Amén, hermanos. Pónganse en sus pies. Voy a hacer una oración, hermanos. Y voy a pasar inmediatamente aquí a la parte de atrás, hermanos, para que estemos presentes en los bautizos, para que sea el Señor el que obre en los que han decidido aceptar su vida al Señor. Le voy a decir algo. Si usted quiere bajar a las aguas bautismales, hermanos, háganoslo saber, hermanos. Póngase en paz con el Señor y baje a las aguas bautismales. Es un mandato del Señor, porque el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y hágase responsable juntamente con Cristo, hermano. Juntamente. Diga, yo soy del Señor y el Señor es mío. Y en este acto, hermanos, lo hacemos público con nuestros hermanos en la fe. Decimos que ahora seguiremos al Señor. Como le dije, hermano, no espere. Nadie va al doctor cuando está enfermo. Nadie va al doctor cuando está sano. Todos vamos al doctor cuando estamos enfermos. Venga al doctor cuando usted esté mal, hermanos. Al doctor espiritual, a Cristo Jesús. Tome la decisión de bajar a las aguas bautismales. Tome la decisión de aceptar a Cristo como su Señor, como su Salvador. Tome la decisión de arrepentirse de nuestros pecados. Ya le dije que no es para que unos sean más santos o para que otros sean más, estos más perfectos. No, todos somos pecadores. Pero en el momento en que nos arrepentimos, nos ponemos a cuentas con el Señor es justo y fiel para perdonarnos de toda maldad. Entonces, déjenme orar, hermanos, en esta mañana. Y si usted quiere aceptar a Cristo como su Señor y como su Salvador, hermanos, pase y confiese al Señor. Pase y diga, Señor, yo quiero el día de hoy servirte con todo mi corazón. Quiero que tú estés en mi vida hoy y para siempre. Que tú seas el motor de mi vida. Eso es lo que el Señor va a comenzar a hacer en su vida.